a la Seinara y vamos a hablar de vampiros. De la vampiro desmascarada sobre el grande Gagray. Gagray. El canal del tío Summer. Así que vamos a darle. A la guachu, ¡Sham! Ah, bueno. ¡Sham! Sinceramente nunca he tenido algún fetiche, así que no había decírtelo. Los A veces Gangrel son uno de los dan 13 clanes principales. Se trata de nómadas que mantienen me de los vampiros furros. Nada mames, en serio, vampiros furros. vínculos más estrechos con la naturaleza y el mundo salvaje que la mayoría de sus primos urbanos, Mm. aunque también por ello están más cerca del aspecto animal de su bestia interna y son más Ah, dados al frenesí que otros vampiros. Veamos su historia. Hay muchos enfoques diferentes sobre la historia de los Gangrel. La naturaleza dispar de estos vampiros y su costumbre de transmisión oral en vez de escrita hacen difícil una descripción exacta de su historia, por lo que la información pero sí. concreta que tenemos sobre ellos es muy escasa. Para empezar, intentemos hablar de su antediluviana Enogia. Hay muchas versiones diferentes sobre quién era exactamente Enogia. Su nombre significa la mitad femenina de Dios, y se Ah, dice que era hija biológica de Lilith. Sin embargo, su madre la abandonó, siendo criada desde entonces por una manada de lobos. ¿tú nunca tuviste una relación, Nico? Qué bueno. Los lobos la criaron y la convirtieron en una gran cazadora. Según un Ah, cronista Gangrel, Enoya tomó a un compañero de manada y le dio hijos. Y es de ahí de donde salen los hombres lobo. Aunque esto es casi completamente seguro que no ocurrió, sobre todo por la incompatibilidad entre vampiros y hombres lobo, y desde luego los hombres lobo estarían completamente en contra de este origen. Pero en cualquier caso, eventualmente Enoya dejó a los lobos y viajó hasta encontrar casi por instinto la primera ciudad, donde ah, fue abrazada por Enoch, Irad o Zila, no se sabe cuál de los tres, convirtiéndose en la antediluviana del clan Gangrel. Por otro lado, en las cercanías de la India se cuenta que hace miles de años había un dios que tenía muchos hijos, entre ellos los gemelos Enoya y Churka, supuestamente el antediluviano Ravnos. Estos, a diferencia de sus hermanos, se llevaban muy bien y viajaron juntos hacia la ah. India, pero eventualmente se dio un gran conflicto entre ambos y llegaron a las manos. Igualados y perfectamente emparejados, no podían dar con un vencedor definitivo, así que los gemelos comenzaron a reclutar ejércitos, es decir, a abrazar gente. Enoya Nada reclutó más. un ejército de los guerreros más valientes y Churka a los más astutos. Luchaban de noche para que los otros dioses no se enteraran de su enemistad. Ajá. Estos dos ejércitos lucharon durante siglos, pero en algún momento, cuando se creía que el ejército de Enoya finalmente obtendría la victoria, fue traicionada por sus dos mejores guerreros, y así la batalla se inclinó a favor del ejército de Churka. Ah, Entristecida por esta traición, Enoya dejó a sus chiquillos atrás y desapareció. A partir de esa noche se llamaron a sí mismos Gangrel y viajaron de vuelta hacia el oeste, conociendo a sus otros primos cainitas. Por su parte, los Gangrel nórdicos tenían una explicación muy diferente para su origen. Según ellos, descendían no de Enoya, sino de Canarl, un guerrero que estaba maldecido por una runa que impedía su muerte, que había ah. recibido la sangre de Odín y que estaba destinado a estar a su lado cuando llegara el Ragnarok. Nórdicos, mamá. Aunque pronto Nerd. veremos que el tal Odín en realidad era un Matusalén chiquillo de Enoya. No Pues mames. bien, de estos tres relatos se sabe que el más plausible es el primero. En cuanto a su relación con los Rapnos, esto no es nada extraño. Nico, ¿te acuerdas cómo se llamaba el amigo, el sujeto chino que está ahí arriba? Que tiene el nombre tan chino que no me acuerdo. Tenía otro nombre que se llama, no sé. ¿Era Miguel? ¿O cómo se llamaba? Ya que los Gangrel eran vagabundos y los Ravnos eran nómadas, por lo Ah, que es de lo más normal suponer que ambos clanes tuvieron mucha relación en los primeros años, ah, aunque nada indica que Enoya y el ah, antediluviano ah, Ravnos fueran realmente hermanos. ah. Pero, en cualquier caso, la mayoría de los Gangrel ni conocen ni les No me acuerdo, la verdad. No mames, ¿en serio? Ah, yo tampoco. No, él lo dijo en el stream de, de Momo. Dijo cómo se llamaba.
Claro, se me olvidó, man. Importa un bledo los mitos sobre su creación, Ah, y en cambio se centran en sobrevivir en el presente. man. Durante la época de la primera y la segunda ciudad, ellos rara vez habitaban dentro de estas, y en su lugar acampaban fuera de sus murallas o la visitaban cuando necesitaban algo y luego regresaban al bosque, donde se sentían más cómodos. Cuando la segunda ciudad cayó, los Gangrel rechazaron muchas de las demás civilizaciones de la antigüedad y en cambio vagaron por la naturaleza y se aprovecharon de las sociedades tribales que los consideraban espíritus malignos que debían apaciguar. En cuanto a Enoya, se sabe que abrazó a muchos chiquillos en las culturas babilónicas, como Ajá. lo fueron Enkidu Pero, y el rey Gilgamesh. ajá. En una ocasión, Arikel, la antediluviana También existía hombre lobo nórdico. Creo que es camarada de Feri. No mames. No me digan que son esos hombres lobos como el God of War, ¿viste? Y como el God of War. toreador robó unas tablas vampíricas repletas de secretos mágicos que poseía Enkidu. Esto provocó la ira de Enoya, quien trató de acabar con ella en la ciudad de Gilgamesh, aunque Arikel escapó por los pelos. Después de eso, le estuvo dando caza durante siglos, hasta perderle el rastro. No se sabe mucho más sobre los movimientos de Enoya después de esto, y se cree que cayó en letargo en algún momento antes de la crucifixión de Cristo. Los Gangrel no tuvieron casi nada que ver con el desarrollo del Imperio Romano, aunque ocasionalmente algún Gangrel britano, galo o gótico husmeaba por Roma con la esperanza de pillar desprevenido a un joven neonato. Si había algún Gangrel en la ciudad, probablemente estaba apegado a las personas que los romanos tomaron como esclavos. Los Gangrel lucharon en ambos bandos de las guerras púnicas, aunque al final la En este universo, Odín fue un Nobel. No mames. mayoría acudió en masa al bando romano para sobrevivir. Como decía, son un clan extremadamente nómada, tanto que llegaron hasta los países nórdicos. Allí llegó a reinar el Matusalén Gangrel conocido como Odín. No se sabe mucho sobre los días de vida de Odín el Altísimo, solo que era un viejo cuando se aventuró hacia el norte. Durante algún tiempo sirvió como sacerdote para el pueblo germánico, quienes lo identificaban con Odín o Wotan, Wow. identidad que adoptó con gusto. Intentó utilizar las diversas tribus germánicas para aplastar al ascendente imperio romano. Algunos afirman que esto fue por despecho hacia los Ventrue y su Matusalén germánico en particular. Otros afirman que por aversión a la civilización en general. Cuando el Imperio Romano colapsó, se mudó a Uppsala, en Suecia, donde fue adorado como un dios viviente, No mames. mientras inspiraba conflictos en los diversos cambiaformas del norte para fortalecer su control sobre los habitantes. Durante estos días viajó extensamente por Escandinavia, abrazando a varias guerreras que más tarde formaron sus Valquirias, su fuerza de élite. Odín usó a sus guerreros contra la camada lupina de Fenris en las guerras Fenrir, que se dieron entre los licántropos y los vampiros de Escandinavia. No. El Altísimo regulaba gran parte. Durante estos días viajó extensamente para fortalecer su control sobre los habitantes, conflictos en los diversos cambiaformas del norte para fortalecer su control sobre los inspiraba conflictos en los diversos cambiaformas del norte Sí. para fortalecer su control sobre los habitantes. Ah. Durante estos días viajó extensamente por Escandinavia, abrazando a varias guerreras que más tarde formaron sus Valquirias, su fuerza de élite. Odín usó a sus guerreros contra la camada lupina de Fenris en las guerras Fenrir, que se dieron entre los licántropos y los vampiros de Escandinavia. El Altísimo regulaba gran parte de la no vida de los vampiros en el norte, ya que casi todos los vampiros poderosos de Escandinavia eran su progenie. Odín además poseía un cuerno de sangre, un artefacto mágico que le permitía tener un suministro casi ilimitado de sangre. No. Cuando se agregaba una gota de sangre a la cerveza que contenía, regulaba gran parte de la no vida de los vampiros en el norte, ya que casi las Fenrir, que se dieron entre los licántropos y los vampiros de Escandinavia. El Altísimo regulaba gran parte de la no vida de los vampiros en el norte, ya que casi todos los vampiros poderosos Se peleó. Oh, perdón. Bueno, no sé, se llama. Bueno, no sé, se llama. Bueno, no se llamaba Odín, se llamaba Abuelo Trueno. Abuelo Trueno. Que tenía poderes de rayo. Se peleó con los lobos.
poderosos de Escandinavia eran su progenie. Ah, Odín además poseía un cuerno de sangre, un artefacto ah, mágico que le permitía tener un suministro casi ilimitado de sangre. Cuando se agregaba una gota de sangre a la cerveza que contenía, todo el líquido se convertía en sangre, de modo que casi nunca necesitaba atacar a la población humana si él no quería, lo que le granjeó aún más la adoración de los mortales. Cuando el cristianismo llegó al norte, el pueblo de Suecia se convirtió en masa. Asaltaron el templo del altar, se convertía en sangre, de modo que casi gota de sangre a la cerveza que contenía, todo el sí. líquido se convertía en sangre, No de modo que mames. casi nunca necesitaba atacar a la población humana Qué si él no bueno. quería, lo que le granjeó aún más la adoración de los mortales. Qué bueno. Cuando el cristianismo llegó al norte, el pueblo de Suecia se convirtió en masa. Asaltaron el templo del Altísimo y lo expulsaron con fuego, acero y fe verdadera. Con su desaparición, el paganismo y el orden establecido entre los vampiros nórdicos se desmoronaron y sus seguidores desaparecieron en la oscuridad. Supuestamente, Odín se encuentra en letargo en algún lugar de Suecia, esperando a la Gehenna. Los Ujú. ganges del norte que descendían de Odín se hacían llamar los Einherjar y tenían una cultura y costumbres muy distintas a las de los demás gangrel. Por ejemplo, la idea de ocultarse les resultaba extraña. ¿Esconderse de la vista de los mortales? ¿Los guerreros elegidos de Odín? Sí, ¡Qué absurdo! Por también. suerte para ellos, las tormentas y bosques helados de Escandinavia bastaban para ocultar sus actos como leyendas de montaña, tanto si querían como si no. Básicamente quedaron aislados del resto de la sociedad vampírica, Ah, salvo por algunas incursiones Ventrue o la Sombra entre la sociedad de los humanos de la zona. Durante la Edad Media, los gangrel pasaron a ser considerados como miembros de los como leyendas de montaña, tanto si querían como si no. Básicamente quedaron aislados del resto de la sociedad vampírica, salvo por algunas incursiones Ventrue o la Sombra entre la sociedad de los humanos de la zona. ¿Y Odín? ¡Qué absurdo! Por suerte, por ejemplo, la idea de ocultarse les resultaba extraña. ¿Esconderse de la vista de los mortales? ¿Los guerreros elegidos de Odín? ¡Qué absurdo! Por suerte para ellos, las tormentas y bosques helados de Escandinavia bastaban para ocultar sus actos como leyendas de montaña, tanto si querían como si no. Básicamente quedaron aislados del resto de la sociedad vampírica, salvo por algunas incursiones Ventrue o la Sombra entre la sociedad de los humanos de la zona. ah, Durante la Edad Media, los gangrel pasaron a ser considerados como miembros de los bajos no clanes. mames. Sufrieron muchísimo por la Inquisición, y como el paganismo estaba en declive y muchos gangrel no podían hacerse pasar por humanos normales debido a su creciente anormalidad, en lugar de eso merodeaban por el campo, alimentándose de campesinos y viajeros. Ah, Durante aquellos días, los gangrel se aliaron con los chimice contra los nacientes tremere en la Guerra de los Augurios, pero ambos fueron derrotados por los tremere. no. Durante la revuelta anarquista, los gangrel se mantuvieron o bien independientes o bien con los anarquistas. Cuando todo terminó, aceptaron a regañadientes unirse a la camarilla, básicamente por supervivencia, pero pronto muchos gangrel abandonaron la camarilla, viajando como independientes y abandonando Europa en busca de tierras vírgenes o relegándose a las pocas sociedades tribales que aún existían allí. En la era victoriana, el rápido crecimiento de las ciudades y la tecnología hizo que muy pocos gangrel Ah, tuvieran interés en quedarse en pueblos y aldeas que se convirtieron en centros industriales casi de la noche a la mañana. Además, aunque hubo pocos casos documentados de mortales que poseyeran fe verdadera, el crecimiento de la influencia religiosa hizo que muchos gangrel se estremecieran, temerosos de otra ronda de viciosas prácticas inquisitoriales de la Edad Media. Una de las excepciones fue el erudito y polemista en teología Becket, un gangrel que tuvo trato regular con la sociedad urbana de los vampiros a partir de este. Se estremecieran, ah, temerosos de otra ronda de viciosas prácticas inquisitoriales de la Edad Media. Una de las excepciones fue el erudito victoriana. El rápido crecimiento de las ciudades y la tecnología hizo que muy pocos gangrel tuvieran interés en quedarse en pueblos y hola, Claudio Pérez, Pérez. De nuevo. Hola, ¿cómo va? aldeas que se convirtieron en centros industriales casi de la noche a la mañana. Sí. Además, aunque hubo pocos casos documentados de mortales que poseyeran fe verdadera, el Ah, crecimiento de la influencia religiosa hizo que muchos gangrel se estremecieran, temerosos de otra ronda de viciosas prácticas inquisitoriales de la Edad Media. no Una de mames. las excepciones fue el erudito y polemista en teología Becket,
Un Wow. gangrel que tuvo trato regular con la sociedad urbana de los vampiros a partir de este periodo, pero sus compañeros de clan aún preferían habitar en la naturaleza. A pesar de ello, algunos afirman que los gangrel de la ciudad comenzaron a evolucionar durante esta época, debido a la urbanización y la situación desoladora de la mayoría de las No zonas. mames. Llegados a las noches modernas, la mayoría de los gangrel habitan en lo salvaje, pero cada vez más de ellos hacen su hogar de los barrios bajos de las ciudades o viven en los guetos que comparten con los Brucha. Así hasta las noches finales, cuando Enoya despertó y se alió con el antediluviano Set para arrasar juntos a sus clanes sedientos de su sangre. No Enoya se mames. fusionó con la naturaleza, apareciendo como una amalgama infernal de rasgos bestiales, mostrándose así como la manifestación máxima de la disciplina de Protean. Durante su marcha provocó terremotos y desastres No naturales, mientras mames. su clan huía de ella para Sí. tratar de evitar en vano el exterminio. Ah, Como te dije, se sabe muy poco sobre la historia de los Gangrel, y wow, esto es casi todo lo que se puede contar de su cronología. Ahora es un buen momento para hablar de sus disciplinas. Los Gangrel pueden usar la fortaleza, el animalismo y el protean. Su Ah, favorita es la última, pero para cubrir todas las disciplinas, en este caso hablaremos también del animalismo. El animalismo es particularmente común entre los clanes más alejados de la humanidad, como los Gangrel y los Nosferatu. Su uso wow. extensivo a menudo conduce a un debilitamiento de las habilidades sociales, ya que los usuarios comienzan a preferir la simplicidad y previsibilidad de los animales sobre las costumbres de la sociedad. Veamos qué son capaces de hacer. Para empezar, hablar telepáticamente con un animal cuya mirada cruce con la tuya. Invocar animales de un tipo en particular hacia ti. Calmar a una criatura volviéndola dócil. Wow. Intimidar a un mortal hasta dejarlo en un estado de miedo o apatía. Poseer espiritualmente el cuerpo de un animal. Enviar su bestia interna hacia otra persona cuando están a punto de entrar en frenesí. Bastante jodido. Adaptarse a entornos extremos. Obtener más vitalidad de la sangre de un animal que de la sangre humana. Saltar de un cuerpo animal a otro. Poseer espiritualmente el cuerpo de un ghoul. Dar Eh, órdenes a un animal o a una manada de ellos. Obtener cualidades bestiales de la malvadidamente como era. Malvadidamente como eran tan. Ay, concha. Malvadidamente como eran salvajes, no lograron nada. No lograron nada. No lograron adaptarse a las ciudades. Ah, bueno. Se quedaron en el campo. sangre de un animal. Compartir los Ah, sentidos de una bestia o también su mente y sus recuerdos. ah, mira. Ganarse la confianza y la atención de todos los animales que haya en la zona. Invocar gusanos gigantes de las profundidades de la tierra para moverla y crear cavernas o terremotos. Contaminar una tierra para que todos los animales que se alimenten de ella se vuelvan más fuertes y leales. Entrar y salir del frenesí a voluntad. Invocar bestias espectrales. Estás ahí, chino, hombre. Y Claudio, poneme. Este es el hombre del chino ese que quiere que estacione Mago. Respondeme. Clauditos, también. ¿Quieres que estacione video? Avísame, porque te paso el link del tal Discord, el server mío de Discord, y ahí pásame el enlace si quieres o no. Hacer que su sangre provoque frenesí en cualquiera que la beses. Entrar y salir del frenesí a voluntad. No mames, Invocar bestias no espectrales. mames. Hacer que su sangre provoque frenesí en cualquiera que la pruebe. Invocar a todos los terremotos. Contabilidades de la tierra para moverla y crear gusanos gigantes de las profundidades de la tierra para moverla y crear cavernas o terremotos. Sí. Contaminar una tierra para que todos los animales que se alimenten de ella se vuelvan más fuertes y leales. Entrar y salir del frenesí a voluntad. Contaminar una tierra para que todos los animales que se alimenten de ella se vuelvan más fuertes y leales. Entrar y salir del frenesí a voluntad. Sí, Invocar bestias espectrales. no mames. Hacer que su sangre provoque frenesí en cualquiera que la pruebe.
manches. Invocar a todos los animales que haya a kilómetros de ti. Hacer que la bestia interna de un objetivo lo destruya desde dentro. Fundirse con la tierra y usar a los animales del bosque como sus ojos y oídos. Y finalmente, fusionarse físicamente con uno o más animales en una amalgama terrorífica. No mames. Por su parte, la de Protean es una disciplina que comparten con los setitas y los chimice, pero los gangrel son los más expertos. Básicamente es la que permite modificar el cuerpo para obtener propiedades bestiales. Con Protean pasa lo siguiente. Lo más básico es ver en la oscuridad, usar habilidades similares a las del sonar para orientarse bajo el agua, convertir tus manos en garras, No mames. crear membranas entre los dedos que permiten nadar más rápido, fundirse en la tierra para esconderse y descansar, lo cual es extremadamente útil cuando va a salir el sol y necesitas un refugio instantáneo Protean está rotísimo. No mames. o cuando te están persiguiendo y quieres desaparecer. Transformarse en hasta Titanium, lo cual es extremadamente útil cuando va a salir tierras a las del sonar cuerpo para obtener propiedades bestiales. Con Protean es la que permite modificar el cuerpo para obtener propiedades bestiales. Básicamente es la que permite modificar el cuerpo para obtener propiedades bestiales. Con Protean pasa lo siguiente. A ver cuál. Lo más básico es ver en la oscuridad, Ajá. usar habilidades similares a las del sonar para orientarse bajo el agua, convertir tus manos en garras, No mames. crear membranas entre los dedos que permiten nadar más rápido, Ajá. fundirse en la tierra para esconderse y descansar, lo cual es extremadamente útil cuando va a salir el sol y necesitas un refugio instantáneo, Ah, bueno. o cuando te están persiguiendo y quieres desaparecer. Transformarse en hasta 2 tipos de animales de su elección, No mames. convertirse en niebla, Wow. viajar bajo tierra como un topo, Ajá. reducir todo el daño físico a la mitad, endureciendo la piel como la roca, No mames. convertirse en la criatura cuya sangre hayan probado, hacer que los cambiaformas vuelvan a su forma natural, Oh. transformarse en un enjambre de pequeñas criaturas, ¡Qué asco! moverse lentamente mientras están en letargo, crear una versión en miniatura de ti mismo, transformarse en un enjambre de pequeñas criaturas, vuelvan a su forma natural, No mames, qué asco, viejo. transformarse en un enjambre de los cambiaformas vuelvan a su forma natural, Qué asco. transformarse en un enjambre de pequeñas criaturas, Y. moverse lentamente mientras están en letargo, crear Oh. una versión en miniatura de ti mismo para que actúe como sirviente. Esto me parece adorable. Oh. Transformarse en una poderosa abominación hombre-bestia. Transformarse en una criatura mitológica. No mames. Expulsar violentamente objetos invasivos de su cuerpo, incluidas las estacas. Hacer que su cuerpo se adapte instintivamente para brindar la máxima protección específica ante cualquiera que sea la situación en la que estén. Y ya en los niveles superiores, pueden hacer que un número de días igual a la generación del vampiro después de la muerte final se reencarnen en un nuevo cuerpo, No aunque mames. de menor generación. También Ah. pueden crear un clon de sí mismos y finalmente transformar su cuerpo en fuego ardiente e indestructible. ¿Qué? Ahora podemos ver un poco sobre cómo son los gangrel y cómo se organizan. Ajá. En general, el estatus entre los gangrel se decide mediante ritos, y estos ritos implican una de dos cosas, o combate o alarde. El combate suele ser básico y sin armas. Ajá. Dos gangrel que se conocen bien pueden simplemente entrenar, pero aquellos que son extraños luchan hasta que uno de los dos queda incapacitado o se rinde. El alarde implica que los dos gangrel hagan afirmaciones más importantes hasta que uno de ellos dé marcha atrás o exija pruebas. Ajá. El gangrel desafiado debe entonces mostrar pruebas de sus afirmaciones, o perderá. Hola, hermana Elizabeth. Hola de nuevo, hermana Elizabeth. O cómo te lo digo. ¿Cuál es tu nombre, de verdad? ¿Un apodo? ¿Algo? ¿Quieres que racione algo? ¿Qué? Raciona intenta. Raciona. Raciona a intentando salvarme 151. ¿Y a dónde lo estás viendo el directo? ¿En tu celular? El poder son fuerte, pero son súper antisociales y desorganizados. Realmente. Vale, mano. Sí.
Me está bien roto, pero no en el campo, viejo. Ahora, hermano de Isaac, ¿en dónde estás viendo? ¿El celular? ¿Computadora? ¿La tele? ¿De México? Ah, no, digo, ¿en qué aparato? ¿En celular? ¿Computadora? ¿Tenés Discord? ¿Tenés Discord? ¿Creo? ¿No? Espero el chat. El rito y su estatus. La poca de marcha atrás o exija pruebas. El gangrel desafiado debe que uno de ellos dé marcha atrás o Ah, exija pruebas. ajá, El gangrel desafiado debe entonces mostrar pruebas de sus afirmaciones o perderá el rito y su estatus. La de marcha atrás o exija pruebas. El sin entrenar, pero aquellos que son extraños luchan hasta que uno de los dos queda incapacitado o se ajá, rinde. sí. El alarde implica que los dos gangrel hagan afirmaciones más importantes hasta que uno de ellos dé marcha atrás o exija pruebas. El gangrel desafiado debe entonces mostrar pruebas de sus afirmaciones o perderá el rito. En el Discord puedo mandar video para reaccionar. Vos mandame el enlace del video en el Discord. Te mando el enlace. Poneme donde está la parte que dice recomendar. Recomendar video. Ahí poneme el enlace y ahí vemos. Y su estatus. La poca de marcha atrás o exija pruebas. El gangrel importantes hasta que uno de ellos dé marcha Ah, atrás o exija pruebas. sí. El gangrel desafiado debe entonces mostrar pruebas de sus afirmaciones o Sí, perderá el sí. rito y su Sí. estatus. La poca organización a dos gangrel a los dos queda incapacitado o se rinde. Ah, El alarde implica que los dos gangrel hagan afirmaciones más importantes hasta que uno de ellos dé marcha atrás o exija pruebas. El gangrel desafiado debe entonces mostrar pruebas de sus afirmaciones o perderá el rito y su estatus. exacto. La poca organización formal que tienen son reuniones ocasionales en las que los gangrel locales y visitantes pueden intercambiar noticias, información e historias y decidir sobre asuntos locales. Sí. Los gangrel son considerados los más salvajes y depredadores de los vampiros, Ah, y debido a su naturaleza solitaria, tendencias animales y organización laxa, son los menos sociables de todos, incluso menos que los Nosferatu. no También tienden a más. ser extremadamente territoriales y posesivos, y entrar en el territorio de un gangrel sin permiso es una muerte segura. Además, es extremadamente difícil conseguir que acepten trabajar con otros, incluso con otros gangrel. En resumen, ellos solamente quieren que todo el mundo les deje en paz. Oh. La mayoría de las leyendas y mitos del clan se hacen de forma oral. Los gangrel no suelen mentir, pero embellecen las historias que cuentan, provocando que éstas se vayan deformando con el pasar de los siglos hasta quedar casi irreconocibles. En la Ah, misma línea mal. de honestidad, para ellos cumplir la palabra hablada también es muy respetado, ya que al Sí. fin y al cabo, lo único que impide que otro vampiro te joda es su propio sentido del honor. No Uno mames. puede sorprenderse al saber que muchos gangrel de generación superior son expertos en el manejo de tecnología moderna, como teléfonos móviles, ordenadores y vehículos de última generación. El clan gangrel se ha dado cuenta de que el conocimiento de la tecnología es un aspecto importante de la supervivencia en las noches modernas, e incluso algunos de los gangrel más ancianos saben cómo utilizar un microondas. Aunque también es cierto que algunos de ellos permanecen en estado casi primitivo incluso en las noches modernas. En cuanto al abrazo, un gangrel a menudo elige un posible candidato para este durante la alimentación. Si la presa mortal se resiste y lucha bien, entonces su recompensa después de la muerte puede ser el sabor de la sangre gangrel. Este método produce un vampiro con un feroz deseo de sobrevivir, incluso si no tiene todas las herramientas. Después del abrazo, el sire desaparece en la noche, ¿Qué? dejando al nuevo gangrel solo, ya que creen que es mejor ahorrarle linternas. En cuanto al abrazo, aspecto importante de la supervivencia en las noches modernas, e incluso algunos de los gangrel más ancianos saben cómo utilizar un microondas. Aunque también es cierto que algunos de ellos permanecen Ah, en estado casi primitivo incluso en las noches modernas. ah, mal, En cuanto mal, al mal. abrazo, un gangrel a menudo elige un posible candidato para este durante la alimentación. Sí. Si la presa mortal se resiste y lucha bien, entonces su recompensa después de la muerte puede ser el sabor de la sangre gangrel.
Este método produce un vampiro con un feroz deseo de sobrevivir, incluso si no tiene todas las herramientas. Después del abrazo, el Sire desaparece en la noche, dejando al nuevo Gangrel solo, ya que creen que es mejor Digo, ahorrar sí, en la noche, dejando las herramientas. Después del abrazo, el Sire desaparece, incluso si no tiene todas las herramientas. Después del abrazo, el Sire desaparece en la noche, dejando al nuevo Gangrel solo, ya que creen que es mejor ahorrar el esfuerzo de entrenar a un chiquillo hasta que éste haya demostrado que puede sobrevivir por sí mismo. ok. Muchos no duran Válidamente te convierte y luego desaparece sin explicarte nada. No manches, como tu. Siéntanos, como el papá de Mati. Ah. Lo siento, me salté. más allá de la primera noche. Sin embargo, si el Sire ha elegido bien, el chiquillo rápidamente comprenderá su situación y se adaptará. Un nuevo Gangrel debe sobrevivir al menos un invierno antes de ser digno de recibir más enseñanzas. Sí. Una vez aceptado, aprende las tradiciones del clan y sus ritos de estatus, y después de varios meses se forma un vínculo estrecho entre el estudiante y el maestro. No mames. Debido a la debilidad inherente de su clan, los Gangrel están muy cerca de la bestia interior, y cuando sucumben a ella, esta deja marcas en su carne. Cada vez que un Gangrel entra en frenesí, adquiere una característica animal. Pueden ser orejas con mechones, puede ser pelaje, pueden ser ojos de gato, una voz rugiente, colmillos más llamativos, o Ajá. incluso escamas, plumas o una cola. No Al mames, principio esto chico era bestia. permanente, pero en la versión 20 revisada se estableció que fuera temporal. Y recordemos que a diferencia de la quinta edición, la versión 20 es anterior y canónica. Debido a la debilidad inherente de su clan, los Gangrel y sus ritos de estatus. Una vez aceptado, aprende las tradiciones del clan y sus ritos de estatus, y después de varios meses se forma un vínculo estrecho entre el estudiante y el maestro. Sí. Debido a la debilidad inherente de su clan, los Gangrel están muy cerca de la bestia interior, y Ah, cuando sucumben a ella, esta deja marcas en su carne. sí. Cada vez que un Gangrel entra en frenesí, adquiere una característica animal. Pueden ser orejas con mechones, puede ser pelaje, pueden ser ojos de gato, una voz rugiente, colmillos más llamativos, o incluso escamas, plumas o una cola. Al principio esto era permanente, pero en la versión 20 revisada se estableció que fuera temporal. Y recordemos que a diferencia de la quinta edición, la versión 20 es anterior y canónica. Ah. Por último, solamente nos quedan ver las variantes de clan, y los Gangrel son con diferencia los que más variantes poseen. Los Gangrel de ciudad son un linaje Cuando se pone. Cuando se. Cuando se ponen en modo berserk y luego cuando se le pasa, se le queda rasgos animales. que se ha No adaptado a manches. entornos urbanos. En la Edad Media eran conocidos como los Gangrel griegos, ya que se pensaba que se habían originado en Grecia. En las noches modernas, los Gangrel de ciudad forman la mitad de los Gangrel del Sabbat, y en lugar de animalismo y fortaleza, han desarrollado ofuscación y celeridad. Los Gangrel del campo son cazadores feroces. Sirven al Sabbat como asesinos y exploradores, utilizando su dominio sobre los animales para recopilar información sobre las idas y venidas de otros vampiros. Libres de las limitaciones de tener que parecer humanas, estas criaturas disfrutan de la oportunidad de cazar como lo hacen los lobos, salvajemente y en manadas. Los Gangrel Aquari, o marineros Gangrel, son un linaje minúsculo que construye sus hogares debajo del agua y pasan casi toda su vida bajo el agua. A pesar de las vastas extensiones del océano, los marineros cuentan solo con unos 30 entre ellos. Muchos marineros mayores a menudo cambian tanto por adaptaciones animales que muchos, incluidos otros Gangrel, los confunden con monstruos en lugar de vampiros. Son individualistas convencidos. El único grupo que se conoce de marineros vive en el lago Nyassa, en el sudeste de África, y está formado por al menos 4 miembros. Debido a su despiadada eficacia en la protección del lago y sus alrededores, ha sido imposible determinar qué es lo que protege esta manada, si es que protege algo. Los Noyad son un linaje Gangrel que habitó en Finlandia durante la Antigüedad y la Edad Media. Puede que ellos fueran la primera presencia vampírica de Europa. Sufren una variación de la maldición Gangrel que les impide obtener sustento de los animales.
El origen de los Noyad ha sido olvidado tanto por los vampiros como por los humanos. Ah, En la mente de los Noyad, ellos siempre han habitado el norte, guiando y protegiendo a las tribus Sami de Escandinavia. Como eran extremadamente dependientes de sus rebaños mortales, los Noyad negaron ferozmente cualquier cambio en su sociedad, empujándolos cada vez más hacia el norte para ah, escapar de las culturas vikingas, ah, llegando hasta el Círculo Polar. La ah, relación entre los Noyad y su tribu era algo simbiótica. Los Noyad protegerían a la tribu de los enemigos y actuarían como guía, chamán y maestro para ellos, mientras que la tribu donaba voluntariamente su sangre y protegía a los Noyad durante los largos meses sin oscuridad. sí. Son casi los únicos vampiros que habitan en el Ártico, y aunque se cree que ya están extintos, es posible que quede alguno. Los Anda eran un linaje de gangrel que existieron entre los mongoles durante la Edad Media. Los propios Anda creían que ellos eran descendientes de Itugen, la diosa de la tierra de la religión mongol. Vivían abiertamente entre los humanos. A cambio de su sangre y protección durante el día, ellos protegerían a los mortales de cualquier daño durante la noche. Durante siglos estuvieron en conflicto con los Kuei-Jin. Sin embargo, cuando Genghis Khan llegó al poder, los Anda siguieron a sus hordas como una tormenta, atacando por primera vez a los vampiros de Occidente y diablerizando a muchos príncipes. Varias veces los Anda ofrecieron al Gran Khan convertirse en vampiro, pero él siempre rechazó la oferta. La supremacía Anda sobre el este continuó hasta el final del gobierno de Kublai Khan. Después, los Anda eran un linaje de gangrel que existía para escapar de las culturas vikingas. Como eran extremadamente dependientes de sus rebaños mortales, los Noyad negaron ferozmente cualquier cambio en su sociedad, empujándolos cada vez más hacia el norte para Ah, escapar de las culturas vikingas, llegando hasta el Círculo Polar. La ah, relación entre los Noyad y su tribu era algo simbiótica. Los Noyad protegerían a la tribu de los enemigos y actuarían como guía, chamán y maestro para ellos, ah, mientras que la tribu donaba voluntariamente su sangre y protegía a los Noyad durante los largos meses sin ah, oscuridad. Son casi los únicos vampiros que habitan en el Ártico, y aunque se cree que ya están extintos, es posible que quede alguno. Los Anda eran un linaje de gangrel que existieron entre los mongoles durante la Edad Media. Los propios Anda creían que ellos eran descendientes de Itugen, la diosa de la tierra de la religión mongol. mm, Vivían abiertamente entre los humanos. A cambio de su sangre y protección durante el día, ellos protegerían a los mortales de cualquier daño durante la noche. Durante ah, siglos estuvieron en conflicto con los Kuei-Jin. Sin embargo, cuando Genghis Khan llegó al poder, los Anda eh, siguieron a sus hordas como una tormenta, atacando por primera vez a los vampiros de Occidente y diablerizando a muchos príncipes. Varias veces los Anda ofrecieron al Gran Khan convertirse en vampiro, pero él siempre rechazó la oferta. ah, La supremacía Anda sobre el este continuó hasta el final del gobierno de Kublai Khan, después del cual su influencia declinó hasta que la dinastía Yuan fue destrozada y la dinastía Ming, con los vengativos Kuei Jin en sus filas, sí. saqueó Karakorum en el año 1360. Después de eso, los Kuei Jin comenzaron un exterminio contra el linaje hasta que no quedó ni uno. Sin embargo, como siempre, se rumorea que algunos sobrevivieron. Los Akunanse son gangrels Laibon. Toman su nombre y naturaleza de los mitos de la araña sabia de muchos cuentos No mames, populares qué esto. africanos. Son conocidos por su gran conocimiento, sabios consejos y naturaleza apolítica. De todos los Laibon, ellos son los menos organizados, No que ya es mames. decir, probablemente se originaron en la región de Ghana, pero ahora están muy extendidos por toda África y se sabe que viajan con frecuencia. Al igual que los gangrel, los akunanse adquieren rasgos animales cuanto más tiempo viven. Sin Ah, embargo, ellos obtienen esto a través de la experiencia. Si residen en un área durante un largo periodo de tiempo, eventualmente captarán características de los animales que residen en ah, ese área. Las arimanes son un raro linaje exclusivamente femenino que existió originalmente durante la Edad Media, ¿eh? encabezadas por una vampiresa llamada Adisia, una de las valquirias tiempo viven. Sin embargo, ellos obtienen esto a través de la experiencia. Si residen en un área durante un largo periodo de tiempo, eventualmente captarán características de los animales que residen en ese área. Las arimanes son un raro linaje exclusivamente femenino que existió originalmente durante la Edad Media, encabezadas por una vampiresa llamada Adisia, una de las valquirias de Odín.
aunque ella Ah, sostenía que era directamente hija de Freya, la diosa nórdica. ah, Ella y sus seguidoras dejaron a los suyos y viajaron hacia el sur, llegando hasta Persia, manches. donde Adisa llamó la atención de un rey persa llamado Ahriman. El rey le ordenó que luchara Y se nota que es vampira. por él en su ejército, pero el persa llamado Ahriman. El rey le ordenó que luchara por él en su Perdón. ejército, pero ella se negó a ser atada de esa manera. Ah, Furioso, Ahriman envió sus fuerzas para someter a Adisa y sus seguidoras, pero ellas vencieron y tomaron su castillo y también su nombre, no como más. castigo y Ay, escarmiento. qué fea. Este linaje aprendió cierto tipo de Ah, magia de sangre de los chamanes locales, y aunque siempre fueron pocas, viajaron por todo el mundo, llegando a afiliarse únicamente con el Sabbat, aunque siempre con reservas. Ellas no permiten que ningún varón se una a sus filas, ya bueno, que creen que los feministas que hombres son. son seres inferiores. Eh, La sangre de una Ahriman es inerte. Ellas no pueden crear ni vínculos de sangre ni ghoul, y en los Ah, tiempos modernos tampoco pueden vampirizar a más miembros, por lo que están condenadas a la extinción. ay, qué mal. Qué mal. Por último están los Lianan. Los Lianan son un linaje matriarcal y druídico que Ah, existió en la Edad Media. Aunque se sabe que son una rama del clan Gangrel, ellos mismos no creían descender de Caín en absoluto, sino que estaban convencidos de que fueron creados por la Anciana, una figura misteriosa y apócrifa mencionada en el libro de Nod, que supuestamente le enseñó a Caín el poder del vínculo de sangre y la parálisis que cae sobre un vampiro cuando su corazón es atravesado por una estaca. ala, Los eso está Lianan feo. tienen una conexión única con el mundo de los espíritus, sobre todo en la forma de su disciplina única, el Ogam, una forma muy limitada de magia de sangre basada en las runas celtas. Según su propia tradición, el primer Lianan fue creado cuando la anciana infundió un espíritu del bosque en un vampiro. Se decía que este espíritu era un ser desesperado y celoso que aparentemente podía ver que la gente destruía los bosques y quemaría los árboles que los componían. De Ah, modo que unirse a un depredador eterno fue aparentemente el intento del espíritu por esquivar ese destino. Sea cierto o no, los Lianan tienen una conexión con el mundo natural que ningún otro vampiro, ni siquiera los demás Gangrel, podían igualar. El linaje, concentrado sobre todo en Irlanda, nunca fue numeroso y entró en un gran conflicto con los Gangrel del clan ay, principal. qué Nadie asco. sabe el motivo, aunque parece ser todo fruto de algún tipo de traición. Ah, Los Lianan estaban atados a la tierra y eran incapaces de abandonar sus territorios por mucho tiempo sin debilitarse. Al final acabaron casi extintos, ya que cada vez que un Lianan abrazaba a un nuevo chiquillo, el espíritu dentro del Sire rompía un pedazo de sí mismo, lo convertía en un nuevo espíritu y lo pasaba al nuevo vampiro, ah. y así poco a poco se fueron debilitando. Y hasta Che, acá le faltó los antitributos, antitributas, algo así. aquí casi todo lo que se puede contar sobre el clan Gangrel. Au, Si te gustó esta narración y quieres oír más, házmelo saber. Por hoy eso ha sido todo y hasta la próxima. nos vemos. Años. Así es el lore. Muy salvaje en estos furros. Es mejor no meterse con esto. Bueno, este fue el video del canal el tío Some sobre. Es casi todos son de Salvat. Es que casi todos son de Salvat, ¿no? ¿Qué te pareció este? Un poco. Wow. Un poco que, no sé. Como, cuidado, hay un hombre en el bosque. O peor cosa. No te vayas del bosque si no te vas a encontrar criaturas así nomás en lo profundo del bosque. Ay, un vampiro casi. Vampiro salvaje de naturaleza. Eh, provinciana, así. Pareció más salvaje. No soy como los otros vampiros salvajes, tan quietos y nomás, pero estos son más de la naturaleza. Wow. Bueno, este fue el canal de Tío Some sobre el clan de lore de vampiros mascaradas, sobre el clan de los Clanger. Exacto. Voy a dejar los enlaces originales del video como canal principal de Some, así que vaya video original. El original, dale like, comparte, suscriben, comenten, o comparten, suscriben, comenten, o comparte.
suscriben, comenten, dale like o suscríbete o pues unite a los miembros de Somos. Pues ayuda al, puedes, también puedes seguirlo en sus redes sociales como Twitch, no, Twitter, Twitch, Instagram, o puedes ayudar en su Patreon si quieres hacerlo, si no. Eh, abajo en la descripción tengo redes, tengo también, abajo en la descripción tengo un enlace de una red que se llama, abajo en la descripción también tengo redes de Twitch y, y ahora tenemos servidor de Discord. Abajo en la descripción está abajo. Abajo en la descripción están los enlaces. Si todo esta reacción, dale like, comente o suscríbete para llegar a los 500 y para que este video, este canal monetice. No sé si quieres o no. Eh, al lado derecho voy a poner mi video anterior y abajo un video recomendado. Eso sí, que opinara y nos vemos en un próximo video.